Muy bien. Continuamos entonces con nuestro discipulado y nos quedamos, si ustedes lo recuerdan bien, ahí en el segundo punto, ¿verdad? Hemos estado hablando del señorío de Cristo, ya vimos lo que significa para nosotros el Señor Jesús y cómo lo último que leímos en Filipenses 2 del 9 al 11, donde vemos que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Y nos quedamos ya en el siguiente punto, que dice, tomemos la decisión de someternos al señorío de nuestro Señor Jesús. Ya vimos el día de ayer todo lo que implica la autoridad, el señorío, el plan de Dios para poner al Señor Jesús como lo máximo, como el principal, la principal piedra del ángulo dentro de la iglesia, la cabeza de la iglesia, toda la importancia que tiene Jesús. Bueno, vamos ahora a empezar a tomar decisiones, obviamente. Por eso este discipulado nos está invitando, nos está llevando a que tomemos esa decisión de someternos al señorío del Señor Jesús. Igual, por favor, igual que ayer, alguien que me lea Filipenses 3, del 7 al 8. Si quieren participar los demás, pues pueden ir buscando las citas bíblicas para que también vayan leyendo. Y vamos a contestar la pregunta número 7, que es la que aparece ahí. ¿Cómo demuestra Pablo el señorío de Cristo en su vida? Vamos a ver cómo es que Pablo demuestra ese señorío que tenía el Señor Jesús en su vida. ¿Qué dice Filipenses 3, del 7 al 8? ¿Quién lo quiere leer? Yo. Pero ¿cuántas cosas? Adelante. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Sí. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sí. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muy bien. Todas las cosas que eran estimadas por Pablo como cosas que él había ganado, como ganancia en su vida, ahora las estima como basura, dice él. Pero tiene un punto muy importante que nos llama, con tal de ganar a Cristo. Y no que ya ya lo había ganado en un sentido, pero él está hablando de llegar a esa perfección, de llegar a adorar al único que merece recibir ese título de Señor en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo demuestra Pablo el señorío de Cristo en su vida? Pues poniéndolo a él en primer lugar, por sobre todas las cosas, haciendo a un lado lo que en un momento llegó a ser muy importante para él lo hace a un lado y pone al Señor Jesús en primer lugar, ¿sí? Entonces, este ejemplo del apóstol Pablo es muy importante para nosotros porque es la actitud que nosotros debemos de tener también hacia nuestro Jesús, hacia nuestro Mesías. Es una entrega total al señorío de Cristo. Por eso también el Señor Jesús en algún momento mencionó en su palabra, diciéndonos, ¿verdad?, que algunos le llamarán Señor, Señor, y Él les dirá, no os conozco. ¿Te acuerdan? Qué importante es que verdaderamente nosotros, ¿verdad?, tomemos el señorío de Cristo en nuestra vida como algo serio, como algo muy importante. Pablo hablaba de que él ganaba, ahí mencionó, para mí ahora es ganancia. Entonces, nosotros también, cuando buscamos en todo a nuestro Señor Jesús, estamos ganando también, ¿sí? Muy bien, vámonos a Hechos capítulo 22, 10. Pregunta número 8, dice, ¿qué actitud tuvo Pablo después de que se convirtió? Vamos a empezar a ver un poquito también de esto de Pablo. Y ya les mencioné yo también que tiene que ver con nuestras actitudes. ¿Qué dice Hechos 22, 10? Dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Muy bien, aquí Pablo está recordando su testimonio, el momento
en que se le presentó el Señor Jesucristo en el camino cuando iba a Damasco, y después de que por fin reconoce que es Jesús el que se le presentó, entonces él dice, ¿qué haré? ¿Cuál es la actitud que tuvo Panchas? Le dice que hará, tuvo una actitud de obediencia, ¿verdad? Exacto, exactamente. Una actitud de obediencia. Y obviamente pues es la misma actitud que nosotros debemos de tener. No ignoramos para nada lo que la palabra del Señor nos dice, pero en nosotros a veces hay rebeldía, a veces esta carnalidad que tenemos quiere aflorar por sobre todas las cosas en situaciones difíciles de la vida que estamos viviendo. Pablo mismo estaba persiguiendo a la iglesia y pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto, hasta que el Señor Jesús se aparece. Y acuérdense, al principio él dijo, bueno, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí, entonces él responde con obediencia, como dijiste, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ese capítulo tan conocido de Romanos, que es Romanos capítulo 12, y leemos el versículo 1, que pues muchos de nosotros ya lo sabemos de memoria. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien. ¿Cuál es el mandato que se nos ordena o que nos está rogando el apóstol Pablo que nosotros como creyentes, porque está hablando a los hermanos, llevemos a cabo? ¿Cuál es ese mandato, Marisol? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Muy bien, pero no nada más hasta ahí. A ver, síguele. Que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Santo. Agradable a Dios. Ajá. Muy bien. Eso es, y agradable a Dios. Ese es el mandamiento, que podamos nosotros presentar nuestros cuerpos. Y yo considero que aquí se refiere a nuestra vida, obviamente, ¿verdad? Aquí está mi vida, ¿sí? Me entrego a ti como un sacrificio vivo, santo, que sea agradable a tus ojos, a tus oídos también, ¿no? De Dios, ¿sí? Y luego viene la pregunta que queda abierta para ustedes: ¿cómo puedes llevar a cabo ese sacrificio vivo? ¿Cómo podemos hacerlo? A ver, díganme unas 3 cosas que hacemos para llevar a cabo ese mandamiento. ¿Sí? El que quiera ver. Obedeciéndolo. Obedeciéndolo, esa es una manera. Y vamos a... ¿Qué les parece si somos más específicos? ¿Obedeciéndolo en qué? En su palabra, en sus mandamientos. Su palabra, sus mandamientos, ¿qué más? Por ejemplo, hoy aprendimos y hemos estado aprendiendo durante semanas sobre la unidad. ¿Cómo podemos llevar a cabo en la iglesia este mandamiento? Perseverar. Perseverando, ¿sí? Unánimes, hablábamos también la mañana otra vez la unidad, todos, acuérdense cómo en los versículos que leímos se mencionaba mucho la palabra todos, ¿verdad? Dice que presentemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice que, por ejemplo, nosotros debemos de sacrificar nuestra lengua si vamos a hablar de más, ¿verdad? Esa es una manera de sacrificar. Tenemos que sacrificar, frenar nuestra lengua, ¿verdad? Muy bien. De no decir cosas ofensivas, cosas que al Señor no le agradan. De que si vamos a aventar un manazo, pues frenemos nuestros brazos, frenemos nuestras piernas, que a veces ya andamos metiendo el pie, ¿verdad? Esa es parte de nuestro cuerpo. Hay que frenarlo, hay que enseñarnos a frenarlo. Yo vivo al Señor, hay que presentarle a Él, frenarle todos nuestras partes del cuerpo, nuestros malos pensamientos,
Muy bien. Pues todo lo que significa nuestro cuerpo, era todo de lo que está compuesto nuestro cuerpo que nos lleva al pecado, ¿verdad? Sí. Por eso ese sacrificio, por eso no podíamos terminar la respuesta nada más diciendo el sacrificio vivo y hasta ahí, no. Tiene que ser santo, tiene que ser agradable a los ojos de Dios. ¿Sí? Hemos sido apartados, ¿sí? Limpios. Entonces, ese es el sacrificio de vida que el Señor exige de nosotros, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Fíjense, lo que nos dice aquí es una actividad para que la hagan después ahí ustedes en casa. Dice, repasa el resto del testimonio de Pablo, porque nomás leímos un pedacito acá en Hechos 22:10, pero el testimonio que viene escrito en Filipenses 3, desde el 3 al 14, y luego dice, compara sus propósitos anteriores con sus propósitos nuevos. Ahí vamos a ver cómo Pablo platica lo que él pensaba antes y luego cómo fueron cambiando las cosas cuando él conoció a Cristo, ¿no? Y luego vienen estas frases al final de la hojita, bueno, todavía no terminamos, de este lado de la hoja que dice, en cada creyente Cristo está presente, en algunos creyentes Cristo es prominente, en pocos creyentes Cristo es preeminente, ¿verdad? Preeminente significa que Él es el primero, el que tiene lugar de importancia. Y qué interesante y qué triste al mismo tiempo, ¿verdad? Porque todos los que somos creyentes, sí, definitivamente podemos atestiguar que Cristo está presente en nuestras vidas. Pero, ¿de qué manera está presente? Ahorita Panchis decía, hay que aprender a vivir la vida cristiana, detenernos, ¿verdad? En los momentos en que vayamos a pecar. Bueno, porque en algunos creyentes Cristo no nada más está presente, sino que es prominente. O sea, tiene esa intención sobre nuestras vidas, ¿verdad? De hacernos cambiar y nosotros estamos pues al pendiente. Pero ¿qué pasa cuando Cristo es preeminente? Es decir, cuando como Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí está todo, soy para ti, ¿verdad? Haz conmigo como tú quieras, cuando dejamos que Él sea lo máximo, lo principal en nuestras vidas. ¿Sí? Muy bien, vámonos a la número 10. Pregunta número 10. Alguien que me lea y con esa pregunta vamos a tratar de contestar 3 preguntas. Juan capítulo 12, 26. Juan capítulo 12, 26. ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Juan 12, 26. Todo el que quiera dice, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Muy bien, vamos a contestar las preguntas, Enrique, con ese versículo que leíste del 12:26. ¿Qué hará el creyente que anhela servir a Cristo? De acuerdo al versículo. Seguirle. Seguirle, entonces ahí póngale. Seguirle. Ahora, ¿dónde estará el creyente que realmente está sirviendo a Cristo? Si quieres puedes volver a leer el versículo. Dice, todo el que quiera servirme debe seguirme. ¿Sí? Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Ok. Entonces, ¿dónde estará el creyente? Pues donde esté el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo responde Dios al creyente que decide servirlo? ¿Qué dice el final del versículo? Dice, y mi Padre, el Padre honrará a todo el que me sirva. Ahí está. Recibiremos, póngale ahí al último, en la última pregunta, recibiremos honra de parte de Dios. Ahora, Cristo no está físicamente con nosotros para que podamos decir dónde estamos como creyentes, si estamos sirviendo al Señor. Pero acuérdense, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dijo, tuve hambre, tuve sed, y ustedes me dieron de comer, ustedes me dieron de beber,
Y ellos les preguntaban, ¿pero cuándo fue cuando tuviste hambre y cuando tuviste sed y cuando, ¿verdad? Todo ese pasaje, ahorita lo estoy trayendo a mi memoria, no lo tengo en mente, pero el Señor Jesús les dice, por cuanto a uno de estos mis hermanos más pequeños lo hicieron, a mí lo hiciste. ¿Se acuerdas? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Así que la manera en que nosotros tenemos para estar sirviendo al Señor Jesús es sirviendo a los demás, y siendo de testimonio, y siendo de bendición, y siendo para todos los demás, ¿sí? Ahora ven el siguiente, pues es un escrito que viene aquí en la hojita, y es el último punto que vamos a tratar ahorita. Dice, debemos mostrar con nuestras acciones que Jesús es nuestro Señor. Y por eso estábamos leyendo ahorita este último versículo que nos leyó el hermano Enrique, porque nos habla de eso. Ya, ¿cómo lo podemos demostrar? Pues haciendo por las demás personas exactamente lo mismo que hacía Jesús. Servirles, curarlos, darles aliento en los momentos difíciles, bendecirlos, ayudarles, ¿verdad? Dice, las buenas intenciones no garantizan buenos resultados. Un buen inicio no siempre termina bien. Alguien ha dicho que la decisión, tomar una decisión, es apenas el 5% y la perseverancia en llevar a cabo esa decisión es el otro 95%. Ahorita Chayito nos recordaba lo que hemos estado estudiando de la perseverancia, ¿no? Bueno, vean esto. El último párrafo es el importante para entender bien esto. La decisión de someternos al señorío de Cristo será comprobada cuando diariamente nos entreguemos a su voluntad. ¿Cómo? Obedeciéndole en todos los quehaceres de la vida. O sea, se van a dar cuenta las personas que verdaderamente estamos sirviendo al Señor, que verdaderamente estamos haciendo lo que el Señor quiere. ¿Sí? Que no se quede nada más en una decisión, porque si esto se queda nada más en una decisión, apenas es el 5%. ¿Sí? Necesitamos ponerle manos a la obra, manos al servicio en el Señor, y entonces estaremos cumpliendo con nuestro testimonio la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos, la misión de Dios a través de que somos sus embajadores, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a esto, que debemos demostrar con nuestras acciones que el Señor Jesús es nuestro Señor, ¿qué es lo que encontramos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15, en relación a este tema? A ver, ¿quién lee? 2 de Corintios 5, 15. Yo. Sí, Chayito, ¿qué dice? Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muy bien. Entonces, para que los que viven, o sea, nosotros, ya no sigamos viviendo ¿para qué? Para nosotros, exacto. Sino que vivamos ¿para quién? Para Él. Para Él, para aquel que vive y entregó su vida por nosotros, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos está enseñando 2 de Corintios 5, 15, en relación al tema que es mostrar con nuestras acciones que el Señor Jesús es nuestro Señor, ¿sí? La mejor manera de demostrarlo es viviendo vidas santas, dándole al Señor el primer lugar en nuestra vida y renunciando a todo lo demás, ¿verdad? Renunciando a todo lo demás. En este punto, ¿alguien quiere compartir algo de este versículo de 2 de Corintios 5:15? Bien, vamos a continuar. Alguien que busque. Viene. Sí, dime, hermano. Esto viene a salir esto de lo de, ¿verdad? De lo que hagamos, ¿verdad? De nuestras actitudes y todo, ¿verdad? Sí. Viene a resaltar lo que es el juicio de las naciones, dice,
aquí en donde nombraba usted el versículo anterior, ¿verdad? Que dice que no se acordaba en cuál venía, ¿verdad? Aquí sí. en Mateo. Sí. Que viene en Mateo 20, sí. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mí, de mi Padre. Venid de mi Padre, y heredad preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me pusiste, enfermo y me visitaste en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, cuando te vimos hambriento y te sustentamos y te dimos de beber. ¿Cuándo? Sí. Ahí nos está diciendo de que es lo que debemos de hacer nosotros, sí, ¿verdad? Sí. Para agradarle al Señor. Sí. Eso es lo que Él nos está poniendo como lo que a Él le agrada que hagamos. Sí, exactamente. Sí, todos estos versículos bíblicos confirman, ¿verdad? El hecho de que qué bueno que el Señor Jesús es nuestro Señor, ¿sí? Pero tenemos que demostrarlo también con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de hablar. Te oyes cortada. A ver, otra vez. Dice, y respondiendo el rey, les dirá, cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ajá. Ahí está. De que lo hiciste a otras personas, pero es como hacérselo al Señor. Exactamente. Así es. Perfecto. Muy bien, hermana. Gracias por ese versículo bíblico. Yo nomás lo mencionaba así en mi poca memoria, pero pues ya nos lo leíste así completo con todo lo que implica el seguir a Jesús, ¿verdad? Y luego vámonos a este pasaje que es importantísimo dentro del discipulado, que es Lucas 9:23. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Sí. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ahí están las tres cosas, las acabas de decir. ¿Cuáles son las tres responsabilidades que tenemos nosotros como discípulos? ¿Sí? Primera. Si queremos seguirle, debemos negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Número 2. Tomar nuestra cruz cada día. Tomar nuestra cruz cada día, muy bien. ¿Y luego? Y seguirle. Y seguirle. Esas son las tres responsabilidades de nosotros, los discípulos, los seguidores de nuestro Señor Jesús. Y solamente lo vamos a lograr cuando le demos a Cristo el primer lugar en nuestra vida. Vean cómo dice esta frase, dice, debemos dar a Cristo el mismo lugar en nuestra vida que el que ocupa en todo el universo. Obvio, el Señor ocupa el primer lugar en todo el universo, entonces ese es el lugar que debe también ocupar en nuestras vidas. Muy bien. Y luego viene un verdadero y falso. A ver, vamos a ver cómo andamos. Dice, cuando Jesús llamó a Mateo, que también es Leví, eso ya lo estudiamos en el Nuevo Testamento, acuérdense, que era el cobrador de impuestos, él tardó en tomar una decisión y buscó la manera de evadir ese llamado, pero por fin cedió y le siguió. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Qué dice Lucas 5, 27 y 28? Ya dijo Enrique, falso. Es cierto. A ver, ¿qué dice Lucas 5, 27 y 28? Después de esa cosa salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos publicanos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahí está. Entonces, ¿es verdadero o es falso? Falso. Falso. ¿Por qué no tardó? Exactamente. Exactamente, no tardó. Ahí dice que si él tardó en tomar una decisión y buscó la manera de evadir el llamado, tampoco lo evadió. Que dice, inmediatamente se levantó y lo siguió. ¿Sí?
Y esta es la actitud que nosotros debemos de tener. Porque muchas veces, si nos detenemos a pensar, ay, pero, híjole, es que voy a sacrificar mi tiempo, mi trabajo, mi familia, esto y lo otro, y empezamos a pensarle, hermanos, nunca vamos a decidirnos a seguir a Cristo como Él quiere que lo hagamos. Si Él nos está llamando, si Él nos está diciendo que ya nos escogió para que seamos los portadores de su gloria a través de la palabra de Dios llevada en nuestros labios a las personas que lo necesitan escuchar, pues entonces tenemos que hacerlo y ya, ¿verdad? Tenemos que hacerlo y ya, así como se levantó Mateo y como lo hizo Pedro y como lo hizo Andrés y como lo hicieron los demás cuando fueron llamados por el Señor. Y la pregunta 14 dice, ¿cómo debe vivir entonces un creyente en Cristo? Colosenses 1:10, ¿cómo debe vivir un creyente? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando. Muy bien. Entonces, para que andemos En el conocimiento de Dios. Para que andemos como es digno. Primero, como es digno del Señor. ¿Sí? Pero viene una parte interesante, dice, agradándole en algunas cosas, dice ahí, ¿verdad? En todas. Muy bien, No, Enrique. en todo. Exactamente, en todo. En todo. ¿Sí? Y buscando siempre, como dice al final, el crecimiento en las cosas de Dios. Muy bien. Vamos a irnos rápido porque nos quedan algunas preguntas, a ver si las podemos contestar rápido de acuerdo a todo lo que estamos viendo en relación a nuestro comportamiento. Ya estamos viendo la parte práctica, ¿verdad? Como discípulos. Pregunta 15. Selecciona la respuesta que mejor refleja la verdad en Colosenses 3, 23 y 24, acerca de la responsabilidad de cada creyente. ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, ¿debe servir con más sinceridad a Dios que a los hombres? ¿No debe mezclar la religión con su vida diaria? ¿Debe hacer todo con diligencia y excelencia? Porque en realidad está sirviendo y representando a Cristo. ¿Qué dice Colosenses 3, 23 y 24? Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor lo recompensará con una herencia y que Él amó a quien sirven y que el amo a quien sirven es Cristo. Ok, ahí está. Entonces, ¿cuál de las tres consideras que sería mejor respuesta? Que habla acerca del... ¿Mandé? Debe hacer todo con diligencia y excelencia. Exacto. Porque en realidad está sirviendo y representando a Cristo. Exacto. La número 3 es la buena, ¿verdad? De acuerdo a lo que se leyó en el pasaje. Y ya nada más para recapitular, porque pues es el tema que hemos estado viendo en todo este punto. ¿Qué lugar debe ocupar Cristo en la vida del creyente? Pero ¿cómo lo dice Colosenses 1:18? ¿Cómo lo dice el pasaje? Acuérdate, es un discipulado. Estamos haciendo que la gente lea y conteste con lo que está leyendo. ¿Qué dice Colosenses 1:18? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es de entre los muertos para que todo tenga preeminencia. Bien. Entonces, para que en todo Él tenga la preeminencia, o sea, el lugar más importante en nuestra vida. ¿Qué lugar debe ocupar? Ese, el lugar más importante, preeminencia, ¿verdad? Y Lucas 6:46, a ver, Chayito, léenos Lucas 6:46 para contestar la pregunta 17. Dice, ¿cómo sabes cuando Cristo es realmente el Señor de tu vida? Dice, ¿por qué me llamáis
Señor, Señor, ¿y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo sabemos que Cristo es realmente el Señor de nuestra vida? Haciendo lo que Él dice. Exactamente, haciéndolo, no nada más diciéndolo, ¿verdad? Sí, porque otra vez cualquiera puede decir, sí, el Señor, Jesús es mi Señor, ¿sí? Pero a lo mejor con su vida está reflejando totalmente lo contrario, ¿sí? Haciendo, obedeciendo lo que el Señor nos dice en su palabra. Y la última, la número 18, porque acuérdense que para resumir es lo que ustedes hacen de tarea, así que eso se queda, la 19 y 20 se queda de tarea. Santiago 4, del 13 al 15. Y esta es una regla general para nosotros, que muchas veces no la cumplimos, hoy la mencioné en la predicación. ¿Cuál debe ser tu costumbre al hacer tus planes? Santiago 4, del 13 al 15. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Hacemos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos todo o aquello. Así es. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra manera de hacer planes ahora que conocemos al Señor Jesús? Que sabemos que Él es el que domina, el que tiene el señorío. Si es su voluntad o si el Señor quiere. Si el Señor quiere, si es su voluntad, ¿sí? Y más cuando se trata de la toma de decisiones importantes en nuestra vida, ¿ok? Así que con este versículo de Santiago, estos dos versículos de Santiago terminamos, ¿verdad? Y vean cómo, pues es muy práctico el señorío de Cristo, ¿sí? Simple y sencillamente tenemos que ponernos a sus pies, tenemos que entregarnos cada día como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, diciéndole, Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que quieras. Si voy a la oficina, si voy al trabajo, a la escuela, si voy a la tienda, si hablo con mi vecino, con mi amigo, lo que sea, ¿verdad? Darle al Señor el primer lugar en nuestra vida, dejarnos guiar por Él. Y en la toma de decisiones, siempre, si el Señor quiere, como leímos ahorita, ¿verdad? Si el Señor quiere, si es su voluntad. Muy bien. ¿Algún comentario final? Este es nuestro discipulado 2B, ¿verdad? Y si Dios lo permite, pues ya la próxima semana estaremos con el otro discipulado. ¿Algún comentario?